Si te dijera que este perfume de aquí está inspirado en el Jean Paul Gaultier Le Beau Le Parfum, probablemente ya tengas una idea de cómo huele. Pero lo curioso de este aroma es que mientras más lo uso, más tengo un momento en el que me recuerda a otra fragancia de la marca con el que en teoría no debería tener ninguna relación. Y eso no es lo más interesante, porque aunque el coco es una nota con la que suelo ser bastante cauteloso, este perfume terminó sorprendiéndome tanto que ya te lo voy recomendando. Así que hoy vamos a descubrir si el Wadi de Maison Asrar logra capturar la esencia del Le Beau Le Parfum. ¿Por qué te estoy diciendo que por momento me recuerda al Scandal Absolute? Y sobre todo, ¿por qué considero que podría gustarle incluso a personas que no suelen elegir perfumes que tienen el coco como principal actor? La verdad es que la primera impresión de este perfume es bastante positiva. La presentación se siente bien cuidada y visualmente atractiva. Y honestamente es de esos perfumes que ya desde que lo saca de la caja comienza a hacerte una idea de lo que nos espera. Y lo más importante aquí no es directamente la presentación, sino cómo huele. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Te voy a mostrar una de las características que me encanta de este perfume y es su atomizador. Mírenlo ahí. Uf, señores, esto tiene un atomizador exquisito. Pero sobre el papel, esto tiene una estructura bastante simple. A la salida nos recibe un cóctel bastante tropical con piña y coco. En el corazón aquí se protagoniza un toque fresco y herbal que ahí viene con la lavanda y la salvia. Y en el fondo con haba tonka, vainilla y pachulí, haciéndolo bastante profundo. Y desde las primeras pulverizaciones, señores, ya la intención queda automáticamente declarada. Sí, se nota a leguas que el Le Beau Le Parfum irradia toda la inspiración en esta fragancia. Ese perfil tropical, dulce y cremoso está presente desde el inicio. La combinación de la piña y el coco aporta esa sensación exótica que muchas veces asociamos con la línea de los Le Beau de Jean Paul Gaultier, mientras que la vainilla, el haba tonka se encarga de darle más profundidad y haciéndolo un aroma bastante sensual. Pero justamente aquí es donde las notas le dan paso a las sensaciones, porque ya en mi piel, más que encontrar una lista de aromas por separado, encuentro unos acordes que predomina bastante una sensación dulce, profunda, cremoso y envolvente que poco a poco va haciendo una evolución a una sensación más cálida y seductora mientras avanza el perfume hacia su secado. Y curiosamente, antes de que el coco tenga su protagonismo en este perfume, yo tengo una sensación que sí, ya desde este momento comienza a sentirse ese toque saladito, muy característico del agua de coco, que a muchos lo pone en duda. Pero lo que siento es que la fragancia se abre con un toque bastante marcado, frutal, bastante llamativo e incluso punzante, que me recuerda sin duda alguna la sensación del cherry maduro o la cereza que aparece desde el inicio. Y es aquí donde ya comienza a explicarse lo que te mencioné al inicio. Pero antes de entrar en eso, vamos a desarrollar una de las partes más importantes de este perfume. ¿Qué tal el coco? Pues bueno, señores, aquí es donde este perfume brilla bastante, porque si hubo algo que precisamente me llamó la atención es que considero que aquí esta nota tan problemática para muchas personas pues fue bien trabajada, y esto definitivamente es sumamente importante, porque así como te estoy haciendo ver, soy bastante cauteloso con esta nota, o sea, para recomendar perfumes que tengan estos acordes, no directamente porque me desagrade, sino porque sé bien que esta nota, cuando no está bien estructurada en la fragancia, suele predominar demasiado, suele dominar el aroma, molesta, se puede llegar a sentir incluso como otros perfumes, no, sino otros elementos de uso diario que ni siquiera está relacionado con la perfumería. Y sin duda alguna le da un dolor de cabeza a cualquiera. Y si no es tan claro, pues comiencen a buscar reseñas del famoso Zanzíbar. Si tú eres aquellos de los que odió el Zanzíbar, indícame por favor qué fue lo que más te molestó de este aroma. Pero aquí definitivamente no es lo que pasó. Con este aroma yo considero que el coco tiene dos fases que te las voy a describir ahora. La primera de ellas es pasado los 3 a 5 minutos.
que es donde ya el coco comienza a tener su puesta en escena, por decirlo así. En este tiempo es donde la fragancia tiene mayor plenitud, siendo dominada por esta esencia. Y yo diría que tarda aproximadamente de 2 a 3 horas en este proceso, y considero que esta es la parte donde más va a predominar el perfume, obviamente haciendo ya una evolución que va cambiando conforme pasa este tiempo, ya mitigándose. Es decir, que no permanece igual en toda la evolución del aroma, y de hecho, conforme va pasando el tiempo, comienza a apagarse esa sensación intensa, ¿verdad? Esa sensación marcada de esta nota, ya haciéndose algo con un aroma más cremoso, más dulce e incluso apetitivo. A mí por momento me recuerda el olor al dulce de leche, o incluso también ese aroma bastante llamativo y apetitoso, así como te digo, del dulce de coco tierno. Es una transición que definitivamente yo disfruto bastante en este perfume. ¿Por qué? Porque se siente gourmand, se siente pesada, pero en ningún momento se siente hostigante. La otra faceta ya viene apareciendo nuevamente en el secado, ya que las otras notas frescas que ya te describí en su pirámide olfativa pues comienzan a mitigarse, ¿verdad? Entonces las notas más pesadas como el coco, la vainilla, etcétera, comienzan a tener más predominancia. Entonces ya la segunda faceta es cuando el perfume prácticamente ya desapareció de tu piel y solo queda ese remanente en la tela. Aquí el coco sigue presente, no de forma invasiva, no de forma dominante que moleste. Es decir, en ningún momento vas a estar buscando en la ropa sucia a ver dónde fue que pusieron el coco rancio, pero sí como una firma olfativa que obviamente ya da esos vestigios de que acompañó el perfume, sea de manera bastante notoria o incluso detrás de cámara, en todo el esplendor de la fragancia hasta que desaparece totalmente. Y creo que esto explica el por qué me terminó convenciendo tanto, que soy capaz de que si ya va tomando datos y va entendiendo la fragancia, pues recomendártela. Obviamente no va a ser un perfume que es una compra ciega, porque si ya tú tienes un rechazo demasiado marcado hacia estas notas, pues sea poquito, mucho o bien trabajado o mal trabajado, ya el perfume no te va a gustar. Aquí el coco no se siente artificial ni exagerado, más bien se va evolucionando con los otros acordes, formando parte del compendio de olores de este perfume, trabajando perfectamente bien con las demás notas para hacerte ver de que realmente esta composición, el perfume, fue bastante bien trabajada y bien equilibrada. Además, a lo largo de toda la evolución de este aroma, comienzo a sentir ese toque especiado, ese toque cálido, con matices gourmand e incluso con unos toques que me hacen referencia a la limpieza, que lamentablemente no puedo explicarlo directamente observando su pirámide olfativa, pero que puede ser un efecto de la mezcla del pachulí, que es bastante fresco, la lavanda y la salvia, mezclada también con el haba tonka, que le da ese toque bastante profundo, especiado, cálido, y la vainilla. Y probablemente todas estas características juntas es lo que hacen que el perfume tenga una evolución tan buena que te haga olvidar de los prejuicios, haciendo un perfume bastante disfrutable. Y hablando de esta sensación que se siente dulce desde la salida, que se siente frutal, gourmand, especiada, cálida, entonces ahora sí tengo lo suficiente para explicarte el por qué te dije al inicio que de alguna manera u otra me hace referencia al Scandal Absolute. No te estoy diciendo que realmente tiene un parecido o que inmediatamente te va a recordar este perfume, más bien es que la construcción, la esencia que proyecta con ese toque que se puede llegar a sentir como un caramelo limpio, especiado, cálido, es lo que hace referencia a este tipo de nota que predomina bastante en este aroma del Scandal Absolute. Todo gracias principalmente a la vainilla y el haba tonka. Así que aunque claramente estamos en un perfume que fue inspirado en el Le Boule Parfum, pues inevitablemente por momento mi mente no pudo evitar asociar parte de la experiencia
de este perfume con el Scandal Absolute. Si te está gustando el contenido hasta aquí, por favor, me gustaría que me dieras tu like, le dieras a la campanita y te suscribieras. Y debajo en la descripción puedes ver la manera en la que puedes aportar al canal. Muchísimas gracias. Pero claro, ya te vengo diciendo que la nota de coco se trabaja tan bien que incluso una persona que no suele preferir este tipo de nota puede incluso darle una oportunidad a este. Aquellas personas que quedaron frustrados con el Zanzíbar pueden darle una oportunidad a este. Y que tiene una buena evolución que incluso se parece un poco al Scandal. Pero ¿de qué vale todo esto si al final no mencionamos una parte bastante importante? Su rendimiento. Pues bueno, aquí el perfume lo hace bastante bien, con una duración en piel de 4 a 9 horas. Sí, 4 a 9 horas. Y dirás, ¿por qué tan grande esta diferencia? Y es porque te lo voy a desarrollar en un minuto. La proyección al Estela son lo suficientemente buenas como para hacerte notar. No es ese perfume que sin duda alguna llegará a todos los rincones, pero sí a varios metros estás asegurado. La Estela es lo suficientemente buena como para quedarse casi días completos donde permaneciste mucho tiempo con el perfume puesto. Obviamente en situaciones más controladas como la oficina, etc. Es decir, yo cuando me lo puse la primera vez aquí, que hice las primeras atomizaciones, regresé al día siguiente en la mañana y realmente el aroma estaba bastante marcado cuando abrí la puerta. Eso pasa también cuando entras al vehículo por mucho tiempo. Lo que más me gusta es que durante todo este tiempo que te dura el perfume en la piel, en la ropa, denota esa característica de un perfume que cambiante, que definitivamente no se va a volver de aquella fragancia que ya te van dando un inicio bastante agradable y se sienten plana de ahí en adelante. Es decir, esa fragancia que ya después de que pasa la hora se sienten igual en camino entero. Más bien, eso es un perfume que va pasando por facetas, lo que le ayuda también muchísimo más a ser recomendado por ese exquisito toque de evolución que tiene. Y precisamente por la forma en la que está construido es que yo considero que este perfume no tan solo se encasilla en el verano, también con esa base bastante cremosa y notable en invierno y otoño y primavera, todo el año. Pero eso del verano, vamos a cogerlo con pinzas. ¿Sabe por qué? Y ahí te voy a desarrollar el por qué en el rendimiento mencioné un rango tan amplio de 4 a 9 horas. ¿Por qué? Recientemente aquí en la República Dominicana, ayer, representó uno de los días más calurosos de todo el año. Eso fue indescriptible. Y definitivamente este perfume que me lo había colocado en la tarde, pues se quedó bastante corto. Ya a las 2 horas aproximadamente de haberme puesto, yo sentía personalmente que la fragancia ya había muerto. Pero aproximadamente a las 2 horas y algo, alguien mencionó el perfume, lo que me hizo recordar que no había muerto. Sí estaba mitigándose un poco, pero notablemente a varios metros sí era notable. Pero continué con las actividades de ese día bastante ajetreados. Y yo creo que el perfume no me duró 2 horas más de ahí. Es decir, que creo que en el día completo difícilmente haya llegado a las 4 horas siendo notable. ¿Por qué? Porque el calor era abrasador. Lo que me dio a entender de que sí, yo lo recomiendo para todo el año. Pero en veranos súper caliente, tipo 40 grados casi, en un momento de actividad que vas a estar en la calle, definitivamente creo que si tú te vas a poner este perfume vas a tener que aplicártelo y corres el riesgo también de que puedas molestar. ¿Por qué entonces te digo que te lo recomiendo para el verano si ya te estoy diciendo que no me resultó bien? Pues porque lo he estado utilizando todos estos días y solo ayer, donde estaba tan ajetreado, fue que sentí la preocupación de su rendimiento. Así que por eso, aún así te lo sigo recomendando en verano, con la salvedad de que si está demasiado potente, no te lo pongas. Es un perfume que con esa combinación de coco, piña, vainilla, definitivamente es más ideal para las personas que quieren llamar cumplidos, quieren ser notados. Un perfume juvenil, unisex, ideal para ponerse para citas, salidas con amigos, reuniones, vacaciones, ambientes relajados. Cuando digo reuniones, no reuniones formales, reuniones sociales, pero informales. Entonces, ¿se parece al Jean Paul Gaultier Le Beau Le Parfum? Sí, evidentemente, desde el primer spray
vas a sentir esa relación con ese perfume. Que huelan idéntico, no te lo estoy diciendo, sino que claramente está inspirado en este aroma. Me recordó al Scandal Absolute, definitivamente. No porque huelan igual, sino porque comparten algunas sensaciones dulces, cálidas y gourmand, bastante envolventes durante la mayor parte de vida del perfume, que definitivamente la memoria me llama a ese perfume. ¿Lo recomendaría aunque tenga coco? Pues definitivamente sí. Esta fue una de las partes que más me sorprendió. Soy una persona que con el coco tiene bastante cuidado, y en definitiva este perfume no me dio ningún dolor de cabeza ni ninguna desconfianza. De hecho, esa forma en la que lo trabajaron me hizo darme cuenta que esta nota bien colocada, bien estructurada y equilibrada en un perfume, pues resulta bastante buena. Si buscas una alternativa inspirada en el Jean Paul Gaultier Le Beau Le Parfum, con una presentación llamativa, un perfil frutal, gourmand y bastante trabajado, pues definitivamente este perfume es algo que te estoy recomendando de que le des un ojo. Y sobre todo con esa evolución que te da la capacidad de agradar con este aroma a una gran variedad de personas. Muy bueno para lo que cuesta, definitivamente. Y antes de que te vayas, te voy a dejar aquí esta reseña, la que sé que la vas a sacar muchísimo provecho. Dale un ojo, dale un chequeado, y ahí te dejo el Wadi de Maison Asrar, una fragancia con un coco bien ejecutado. Ahí te lo dejo.